entonado hace un momento uno de los signos, el himno En presencia estar de Cristo. Dice la palabra, el himno que hemos entonado: cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Hermanos, es la esperanza que tenemos. ¿Ansiamos estar en un palacio acaso cuando partamos de aquí? ¿Ansiamos qué? Mirar a Cristo, observar a Cristo, conocerlo más plenamente, adorarle, alabarle, estar con Él. Su presencia es suficiente, su presencia es necesaria, su presencia es lo que deseamos y anhelamos. Y eso es lo que tenemos que, hermanos, cultivar. Y el pecado siempre, hermano, nos impide poner nuestra vista en el cielo y en Cristo y las cosas gloriosas. Y por tanto, hermanos, corramos esta carrera despojándonos de los pecados, para que no nos impida ver las cosas gloriosas y a nuestro Señor en este tiempo, en este caminar, en este peregrinaje, de manera tal de que cuando partamos de acá, hermanos, podamos ahora conocerlo más, a mayor plenitud, a mucha mayor plenitud. Eso, hermanos. Hoy día, por la gracia del Señor, vamos a continuar con la serie de predicaciones que hemos titulado El sacrificio preciosísimo del Señor Jesucristo. Y, hermanos, la fiesta que nos toca observar el día de hoy, meditar el día de hoy, ciertamente encontrar en las Escrituras también la aplicación y el cumplimiento. Hoy día es la fiesta de las primicias de la siega del trigo, también conocida como la fiesta de Pentecostés. La fiesta de las primicias de la siega del trigo. Entonces, hermanos, vamos a ir para ello a Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23, versículos 15 en adelante. Levítico 23, versículos 15 en adelante. Es hasta el 22. Hermanos, por la gracia de Dios, espero que el día de hoy podamos abarcar solamente 3 versículos de estos 7 versículos, porque ciertamente está esta fiesta narrada del 15 al 22. Pero hoy día vamos a ver solamente 3 versículos, hermanos. Y dice la palabra del Señor: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Del versículo 18 en adelante dice: y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, y continúa el relato, hermanos, las disposiciones que Dios le dio a Moisés, porque ciertamente no solamente era lo que nos precisa el versículo 17, sino también habían otros sacrificios más. Sí, hermanos, había que ofrecer un macho cabrío por expiación, unos corderos también por ofrendas de paz, sacrificios de paz. Sí, hermanos, también habían otras oblaciones, pero ahora vamos a abarcar los 3 primeros versículos. Vimos, hermanos, las semanas pasadas, y hace un momento también con la hoja esta que hemos preparado, que la fiesta de la Pascua se celebró el día 14 del mes de Abib. Y la fiesta de los panes de levadura empezó el día 15 y terminó el día 21. El día 15 era Santa Convocación, el día 21 Santa Convocación. El día 15 era reposo y el día 21 también era reposo. Y el día siguiente al día 15, es decir, el día 16 del mes de Abib, era la fiesta de las primicias, donde se presentaba una gavilla, ¿verdad? El sacerdote la tenía que mecer. ¿Recuerdan? Vimos la semana pasada. Pero ahora hay otra fiesta, hermanos. Hay otra fiesta que celebraban los antiguos, los israelitas, por indicación de Dios, que eran tipos, eran sombras. Sí, hermanos, y a eso vamos a desembocar el día de hoy, porque estas fiestas ciertamente no las vamos a celebrar ahora, ni estamos llamados a celebrarlas. Vamos a ver, hermanos, que esta fiesta tiene nombres alternativos. En Éxodo 34, versículo 22,
Dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo. Miren, hermanos, la fiesta de las primicias de la siega del trigo o la fiesta de las semanas. Ya van dos nombres, hermanos, ¿verdad? Pero en Deuteronomio 16 también dice, y harás la fiesta solemne de las semanas. También era llamada la fiesta solemne de las semanas. Y en Éxodo 23 dice, la fiesta de la siega. Hermanos, digo esto porque si ustedes leen otros pasajes de las Escrituras, se pueden confundir y pueden decir, ¿a qué se refiere esto? ¿La fiesta de las primicias, la que vimos la semana pasada? ¿O la fiesta de aquí, la de Pentecostés? La fiesta que vimos la semana pasada era de las primicias, ciertamente, pero era de las primicias de ¿qué? De la siega de la cebada, porque para ese entonces todavía no había trigo. Pasaron 49 días y ya empezaba a cosecharse, ¿qué cosa? El trigo. Hermanos, entonces, y esta fiesta, repito, la fiesta de las primicias de la siega del trigo, o la fiesta de las semanas, o la fiesta solemne de las semanas, o la fiesta de la siega. Ya van 4 nombres. ¿Entienden, hermanos? ¿Ya? Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, en Hechos capítulo 2, vamos a ver que a esta fiesta se le llamaba la fiesta del Pentecostés. Hermanos, la fiesta del Pentecostés. Hermanos, vamos a meditar versículo por versículo, si el Señor nos permite, y vamos a los versículos 15 al 16 de Levítico 23. 15 al 16. Dice la palabra del Señor, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Nos detenemos un momento ahí. ¿Desde qué día, hermanos? Dice, desde el día en que ofreciste la gavilla. En el año que murió el Señor Jesucristo y resucitó, el día que se ofreció la gavilla fue un primer día de la semana, un domingo. Entonces dice aquí, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, desde el domingo, ¿cuántas semanas dice? 7 semanas cumplidas serán. Y ahí se celebraba la fiesta de las primicias de la siega del trigo, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés. Entonces, hermanos, usted, si la fiesta de las gavillas, la fiesta de las primicias, era un domingo, ¿cuándo caía el Pentecostés? En el año que murió el Señor. Otro domingo. Pero el versículo 16 dice algo, hermanos, que también tenemos que tener presente. Dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Y como les puse ahí en la hoja y les expliqué hace un momento, esta contabilización es a partir del día de reposo anterior de la fiesta de las primicias. Por tanto, 50 días caía nuevamente el domingo, lo que ya calculamos hace un momento. ¿Estamos ahí, hermanos? Ahí está, muy bien. ¿Y qué tenía que hacerse? Ahí está, versículo 16 al final. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces, hermanos, esta fiesta se iba a celebrar, como decíamos, 50 días después del día sábado. Entonces iba a caer un domingo. 50, estamos hablando de 50, y 50 es lo que significa Pentecostés. Por eso cuando vamos a Hechos 2, ya no le dice la fiesta de las semanas, ya no dice la fiesta de la primicia de la siega del trigo, ya no dice la fiesta solemne de las semanas, sino dice Pentecostés. Hermanos, estamos hasta ahí. ¿Qué tenían que hacer? Ofrecer el nuevo grano a Jehová. Nuevo grano a Jehová. Tenemos un minuto ahí. Nuevo grano a Jehová. ¿Por qué nuevo grano? Si anteriormente habían cosechado cebada. Este era de trigo. Nuevo grano a Jehová. ¿De dónde tenían que sacar eso? Ahora ya estaban en Canaán. En Canaán tenían que celebrar esto. Cuando ya iban a esta tierra prometida. Cuando llegaran a la tierra, cuando iban a llegar a la tierra prometida, tenían que celebrar esta fiesta, porque en el desierto no iban a tener esta cosecha, ¿o sí? Antes de llegar a Canaán, ¿tenían trigo? ¿Tenían esta cosecha? ¿Tenían estos sembríos? No. Cuando llegaban a Canaán, iban a tener estos sembríos, y por tanto, aquí dice en Éxodo 23, no voy a decir el versículo porque no quiero que se distraigan, no voy a decir 16, dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres
sembrado en el campo, ahí está. Los primeros frutos, ¿verdad? Ofreceréis el nuevo grano a Jehová que ellos habían sembrado o que iban a sembrar en el campo. Mientras que en Éxodo 34 nos dice, y ahí nos dice que era de trigo, pues dice, Éxodo 34, 22, también celebrarás la fiesta de la semana, la de la primicia de la siega del trigo. Ahí está, hermanos. ¿Estamos entonces? ¿Qué tenían que hacer, hermanos, con el trigo? Tenían que coger las primicias. Lo primero del trigo, lo mejor, lo que ya estaba por empezar en su cosecha. Y tenían que hacer algo con eso. ¿Y, hermanos? Y eso lo vamos a ver en el versículo 17. Y por la gracia de Dios hoy día vamos a abarcar solamente el versículo 17. Dice, versículo 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. La fiesta de los panes eran panes sin levadura, pero estos 2 panes tenían que hacerse con levadura. Ya vamos a ver por qué. Como primicias para Jehová. Primero decir, hermano, vamos a tenernos un momento en esas palabras que dicen 2 décimas de efa de flor de harina. Hermano, 2 décimas de efa de flor de harina son más o menos 4 litros. Es una unidad de volumen. 4 litros. Imagínense ustedes 4 litros de flor de harina. Flor de harina es la harina tamizada, la más diminuta. Es como la sémola. Ustedes cogen la harina, la sémola y casi se queda pegada. Ustedes después lo limpian y sigue ahí la harinita, ¿verdad? Porque es muy diminuta. Se quedan sus partículas en nuestras manos. Es fina, refinada, pulida, tamizada, bien molida. Imagínense, 4 litros en volumen, ¿cuánto es? ¿Poquito o bastante? Bastante. ¿Y tenían que hacer de eso cuántos panes? O sea, eran panes grandes. 2 fogazas, 2 panes grandes eran. Hasta ahí. ¿Y, hermanos? Ya dije que tenía que ser de flor de harina, ¿de qué? Del trigo. Muy bien, a ver si están atentos, hermanos, por favor. Entonces, hermanos, la anterior fiesta era la fiesta de la primicia de la siega de la cebada. Era también una primicia, ¿verdad? ¿O no era una primicia la anterior fiesta? Era una primicia. Pero ahora tenían que coger las primicias de lo que estaban segando del trigo. En el caso de la gavilla, de la gavilla de las espigas de cebada, ¿qué tenían que hacer? Mecida, muy bien. Muy bien, hermano, sí. Pero esta de acá no tenía que mecerse. Esta acá tenía que molerse, tamizarla y hacer panes. Hermanos, refinadas. Hermanos, ya en el libro de Levítico, capítulo 2, no les voy a decir el versículo, los primeros versículos, dice la palabra del Señor que ni nada que se ofrecía en el altar del holocausto tenía que ser con levadura. Hermanos, eso nos enseña también de que estos panes no se iban a ofrecer, no se iban a presentar como ofrenda quemada. No, porque solamente lo que se ofrecía como ofrenda quemada tenía que ser sin levadura. Levítico 2, versículo 11, para precisar eso, hermanos. Entonces, yo decía, ¿por qué 2 panes? ¿Por qué no 3 panes? ¿Por qué no 4 panes? ¿Por qué no 5 panes, hermanos? Bueno, vamos a ir ahí también. La fiesta de las primicias, hermanos, nos ofrendaba una gavilla, era un manojo, ¿verdad? Un haz, una gavilla de espigas, de cebada, que tipificaban ¿a quién? A Jesucristo resucitado, que es las primicias de los que durmieron es hecho, dice el apóstol Pablo. Es la primicia de nosotros que resucitaremos un día. Lo vimos la semana pasada. El primer resucitado con cuerpo de gloria, y así nosotros resucitaremos como Él, la primicia, con cuerpo de gloria. Pero ahora, hermanos, luego de 7 semanas estaba celebrando la fiesta de las primicias de la siega del trigo. Pero no se presentaban las gavillas, sino que se le molía y se refinaba y se hacían 2 panes, hermanos. O sea, era el anticipo. Estos panes eran el anticipo. ¿De qué? De que iba a haber fruto. Iba a haber fruto, hermanos. De que iba a haber más fruto. Y ahora se ofrendaba estos 2 panes de trigo, que era la primicia de la nueva cosecha de trigo. ¿Esto qué significa, hermanos?
¿Y por qué está conectado con la fiesta anterior, 49 días después? Porque lo que Cristo logró en su resurrección, la primicia de los que durmieron es hecho, iba a traer algo, y ese algo lo vamos a ver en Pentecostés. Lo que Cristo logró en su resurrección, ciertamente la primicia de que nosotros vamos a resucitar, pero la obra de Cristo, cuando Cristo resucitó, iba a lograr algo más, que estaba prometido desde el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 26, 27, Jeremías 31, 31, Joel, estaba prometido, hermanos. Y vamos a ver a los pasajes de nuestro Señor Jesucristo cómo a sus discípulos les hablaba. Entonces, hermanos, en Juan 16, del 5 al 8, podemos ir a nuestras Biblias. El Señor Jesucristo dijo antes de morir: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, de quien hemos leído hace un rato también en Juan capítulo 12, cuando dijo nuestro Señor: mi alma está turbada, ¿verdad? En su alma, hermano, estaba turbada. Pero dice: ¿qué diré? ¿Qué diré? Dice: ¿que pase? No, dice: para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifícate. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor tenía que morir en la cruz del Calvario, tenía que hacer su obra de redención por nosotros, hermanos, para nuestro rescate, para lograr nuestra expiación. Pero, hermanos, la expiación de nuestro pecado, pero dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Porque ciertamente ve a sus discípulos entristecidos. ¿Dónde vas? Pero el Señor dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Ahí el Señor dice: porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Era necesario que el Señor vaya. Él dice: os conviene que yo me vaya, os conviene que yo muera y resucite y ascienda, para que yo envíe así al Consolador, al Espíritu Santo, otro Consolador, para que haga algo en ustedes. Les conviene que yo me vaya, para que le aplique todo lo que yo logré a ustedes. Hermano, precioso. Era algo tan esperado, porque Él dice luego: porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, ¿qué nos está diciendo ahí? Que Él lo iba a enviar. Y vamos a seguir leyendo, porque vamos a llegar a otras verdades más. Y luego dice el Señor: y cuando Él venga, ¿quién Él? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando, hermano, nosotros estábamos en el mundo, ¿quién nos convenció de pecado, de que éramos pecadores empedernidos, terribles, nuestro pecado tan grave delante de Dios? El Espíritu Santo. ¿Nos convino de que el Espíritu Santo, de que el Señor ascendiera y muriera y ascendiera? Sí. Porque cuando nos convertimos, el Señor nos envió su Santo Espíritu a morar en nosotros, a convencernos de pecado, a regenerarnos, a aplicarnos, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo logró. Y si ahora estamos perseverando, es porque el Espíritu Santo nos da la fuerza para poder perseverar. Pero me estoy adelantando porque vamos a ir a otros pasajes. Entonces, en el creyente, hermano, moraría el Espíritu Santo, quien aplicaría también la obra de Cristo en el convertido. Nos preguntamos, hermanos, y esto es importante: ¿dónde está la conexión entonces entre la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés? ¿Dónde está la conexión? ¿Por qué en las hojitas que le envié hay una conexión? Y hemos leído en los versículos: 7 semanas después. Porque si Cristo no resucitaba y ascendía, ¿cómo entonces iba a venir el Espíritu Santo a morar en el creyente? Qué precioso es el Señor, que en su palabra, hermanos, nos enseña todas estas cosas que no estaban. ¿Por qué el Señor dijo después de 7 semanas? ¿Por qué lo conectó a esa fiesta de la Pascua? Y cuando decimos fiesta de la Pascua nos referimos a todas esas fiestas, porque se recuerdan que se llamaba fiesta de la Pascua todo lo que pasaba en esos tiempos, a esas fiestas. ¿Por qué, hermanos? Por lo que venimos diciendo. Entonces, lo que el Señor Jesucristo logró, hermanos, iba a permitir algo: que Él enviara al Espíritu Santo.
En Juan 14, del 16 al 26, hermanos, vamos a Juan 14, 16, el Señor le dice a sus discípulos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué otro consolador? Porque Él también es un confortador. Y el Espíritu Santo es otro consolador, otro confortador. ¿Para qué? Dice, ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará. Pero Él había dicho en Juan 16, yo os lo enviaré. Pero acá dice, y yo rogaré al Padre y os dará. Porque el Espíritu Santo, hermano, es enviado ¿por quién? Por el Padre y por el Hijo. Os dará otro consolador para que estén con vosotros para siempre, hermanos. Entonces, cuando el Señor nos convierte, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, el Señor nos sella, somos de su propiedad y Él está para siempre con nosotros. Y nos mantiene la llama, hermanos, porque es como el fuego también, que nos mantiene la llama del amor hacia Cristo y hace que nosotros demos la gloria a Cristo. Es precioso, hermanos, la obra del Santo Espíritu en nosotros, los creyentes. Entonces sigue diciendo la palabra. Dice, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Es una realidad, hermanos. Es una realidad, lo vemos, hermanos. Cada vez nos cercioramos más. Cada vez el mundo nos da testimonio de cómo aborrece a Dios, cómo aborrece la verdad, cómo aborrece a Cristo. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que nos lleva y nos guía a toda verdad, como dice el Señor. Luego el Señor dice en el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, noten esto. ¿Cómo es esto? Si Él dice, conviene que yo me vaya, voy a enviar al Consolador, pero le dice, mi Padre os le enviará, lo dice, yo les enviaré, y luego dice, no lo dejo solo, yo vendré a vosotros. Podríamos confundirme, pero es nuestro Dios trino. Y por medio del Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, ¿quién también mora en nosotros? Cristo. Pero más adelante vamos a ver que también el Padre. Entonces es nuestro Dios trino que mora en nosotros. Bendito Dios, hermanos. Por tanto, yo les pregunto, ¿podemos seguir haciendo las cosas del mundo y practicar el pecado? Bien, el apóstol Juan dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sí, hermanos, pero vamos a seguir. Luego el Señor sigue diciendo, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Señor Jesucristo había resucitado ahí el primer día de la semana, después de 49 días se celebraba la fiesta de Pentecostés, y porque Cristo vive, nosotros viviremos. Y va a haber más fruto ahí en el Pentecostés. En aquel día, dice el Señor, versículo 20, Juan 14, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos a ir al 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién hace morada en nosotros por medio del Espíritu Santo? El Padre y el Hijo, porque dice, vendremos a él. ¿Puede venir solamente el Padre y no el Hijo? Imposible, el Padre y el Hijo. Y luego el Señor dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, si el Señor no hubiera resucitado, estaríamos en nuestros pecados. No podríamos ser justificados. Pero porque Él vive, hermanos, y Él envía su Espíritu Santo y viene a morar en nosotros. Y por medio de Él el Señor y el Padre. 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Pero para que nos enseñe todas las cosas, ¿qué tenía que pasar, hermano? Los discípulos tenían que esperar.
Tenían que esperar a que reciban el Espíritu Santo, pues si eran convertidos. Había una transición entre el Antiguo Testamento y la época neotestamentaria, y por tanto, en este momento yo les pregunto, cuando estaba el Señor hablando con sus discípulos, ¿el Espíritu Santo estaba morando en ellos? No. Y tenían que esperar. ¿Para qué? Para que cuando venga a ellos, dice, el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y un paréntesis aquí, y justamente porque el Espíritu Santo les hizo recordar todas las cosas, ellos pudieron escribir también todo lo que ahora tenemos en las Escrituras, de los apóstoles ahí, sobre todo Pedro, por ejemplo, sus epístolas petrinas. Hermanos, versículo 13, Juan 16. El Señor dijo, ahí nada más atrás, hermano, lo que estamos meditando, considerando. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuándo, hermanos? Cuando venga. ¿Ya? El Espíritu los iba a guiar a toda verdad, porque Él es Espíritu de verdad, hermanos. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, ¿por qué damos la gloria a Cristo? ¿Por qué decimos tenemos que darle la gloria a Cristo? ¿Por qué le damos la gloria y meditamos en Él? Aquí está, el Espíritu Santo dice, Él me glorificará. El Espíritu Santo que mora en nosotros hace que nosotros ahora demos la gloria a Cristo. Al Padre también. ¿Entienden, hermanos? Pero, ¿qué era necesario? Lo que el Señor dijo, os conviene que yo me vaya. Vamos a continuar, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor tenía que morir, luego tenía que resucitar, luego ascender, luego enviar a su Espíritu Santo, que nos santifica, que nos conforta, nos da la fuerza para vivir esta vida día a día, hermanos, venciendo los pecados, luchando contra el pecado. Nos guía a la verdad, intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Es una de las obras también del Espíritu Santo, nosotros los creyentes. Y ¿saben qué? Hay algo más, de lo cual vamos a ver la siguiente prédica. Es las arras de nuestra herencia eterna. Es las arras, la primicia. Hermanos, y el cumplimiento. El Señor en vida había dicho, os conviene que yo vaya y les enviaré otro consolador. Pero el cumplimiento, hermanos, lo vemos en el libro de Hechos. Unos días antes, hermanos, de que se celebrara la fiesta de Pentecostés. Estaban pasando los días. El Señor Jesucristo había resucitado. La fiesta de la Pascua se había celebrado. La fiesta de las 7 semanas se había celebrado. La fiesta de las primicias también se había celebrado. Estaban contando los días. Día 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tenían que ser cuánto? 49. Estaban contando los días. Iba a llegar el día de la fiesta de Pentecostés. Nos vamos a Hechos 1. Nos vamos a Hechos 1. Ahí el Señor está con los apóstoles, con los discípulos, con los apóstoles que había escogido. Con ellos había estado 40 días, hermanos, hablándoles acerca del reino de Dios, dice la palabra en los primeros versículos. Versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Tenían que seguir contando. Estaban por el día, no sé, tenían que contar 49 días. Entonces dice, estando juntos, capítulo 1, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Desde el Antiguo Testamento, ¿cuál era la promesa del Padre? Que iba a enviar a su Santo Espíritu. Pondré Espíritu dentro de vosotros, Ezequiel 36. La cual les dijo, oísteis de mí. ¿Dónde oyeron de él? Pero el Señor dice, la promesa del Padre, Antiguo Testamento, que es lo que leemos en el Antiguo Testamento, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Dónde les dijo? Hermanos, los versículos que hemos leído, Juan 16, recuerda que le dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no fuere no enviaré el Consolador, yo los enviaré, yo vendré a vosotros. El Señor está diciendo, sí, ustedes tienen que ir a esperar la promesa del Padre, el Espíritu Santo, pero yo también les dije a ustedes, porque ustedes oyeron de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
Sí, hermanos, el Espíritu Santo iban a morar en ellos, pero también el Espíritu Santo los iba a insertar, sumergir en un cuerpo, hermanos. Y no quiero adelantarme porque esto es precioso. Esto es precioso, no quiero adelantarme. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, me adelanto. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes recibieron el Espíritu Santo ahí? Primeramente en Pentecostés, 120. Primeramente, 120. Estos 120, cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, ahora ya tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Y no solamente eso, hermanos, sino que bautizaron, fueron sumergidos, insertados en el cuerpo de Cristo, esa unión, hermanos, que tenemos con Cristo. ¿Entienden? ¿Recuerdan el pan? Que tenían que hacer un pan grande, harina de trigo molida. Ahora los panes, 2 panes nada más con levadura. Imagínense, miremos solamente un pan, el primer pan, con harina de trigo molida, ¿verdad? Con levadura, mezclado. Ahora tenemos un pan. ¿El pan es unión de qué? En este caso, miren el pan. ¿Es unión de qué? De bastantes partículas de qué? De harina fina. Ahora con levadura, ahí tenemos un pan. Pero luego nos vamos a Pentecostés y tenemos los 120 primeros convertidos, bautizados por el Espíritu Santo. Ahora en ellos moraba el Espíritu Santo. Ahora ellos formaban el cuerpo de Cristo, eran parte del cuerpo de Cristo. Ahora estaban unidos en un mismo espíritu. Es como decir, el primer pan. ¿Están viendo, hermanos? De repente no lo tienen tan claro. Vamos a seguir. Así como esas partículas de harina están unidas, amalgamadas, y tenemos un pan. Los cristianos, los 120 que eran convertidos, ciertamente eran creyentes ya, recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados, o sea, fueron sumergidos en el cuerpo de Cristo, fueron unidos, hermanos, amalgamados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y ahora todos eran depositarios ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y ahora todos formaban parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vamos a continuar. Versículo 8. Hechos 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, qué precioso, porque no solamente en Hechos 2 vamos a leer el bautismo, vamos a ver sobre el bautismo del Espíritu Santo, vamos a ver también la llenura del Espíritu Santo. Eso no va a ser motivo de la exposición de hoy, pero ciertamente estos hermanos recibieron poder. Sí, hermanos, y predicaron de una manera muy elocuente. Lo vamos a ver a Pedro también dentro de un momento. Pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Días después, hermanos, días después, ¿qué estaban celebrando? ¿Qué tenían que celebrar? ¿O qué iban a celebrar? La fiesta de... ¿Qué se acercaba? La fiesta en Pentecostés. Yo pregunto, ese día, hermanos, ¿estarían ya horneando, estarían ofreciendo los 2 panes en ofrenda durante la fiesta? Y también los otros sacrificios que no vamos a ver al día de hoy. Ahora nos vamos a Hechos 2, hermanos. Nos vamos a Hechos 2. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Quincuagésimo, el día 50. ¿El día 50 después de qué? Del día de reposo anterior a la fiesta de las primicias. ¿Qué día caía este Pentecostés? Muy bien, un domingo. Estaban ahí, iban a ofrecer los 2 panes. Muy bien, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Acá vamos a notar solamente 2 cosas, hermanos, para fines de la predicación. Dice un estruendo como de un viento, y dice en el versículo 3, lenguas repartidas como de fuego. Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí? Es el Espíritu Santo, es el cumplimiento de la promesa que hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos.
Ahora el Espíritu Santo los estaba bautizando, los estaba insertando en un cuerpo, venía a morar en ellos. Acá se observa la presencia de Dios, porque el fuego es un símbolo de la presencia de Dios, de la manifestación de la presencia de Dios. Y el viento es un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo acá bautizando a los hermanos ahí. ¿Cuántos eran ahí en ese momento? 120. Sí, hermanos. Entonces se cumplió en ellos. Cada creyente ahora fue unido a Cristo por medio del Espíritu Santo, insertado al cuerpo de Cristo. Y a partir de entonces, cada persona que se convierte tiene que esperar un Pentecostés. Cada persona que se convierte ahora tiene que esperar después de unos días para que recién el Espíritu Santo more. Cada persona que se convierte de ahí en adelante, ¿verdad? Ahora inmediatamente es depositario del Espíritu Santo, porque os convenía que el Señor Jesucristo se vaya. ¿Para qué? Para que enviaran su Espíritu Santo, para que el Cristo morase en nosotros, para que el Espíritu Santo impartiera, nos diera fuerza, poder para vivir esta día a día. Entonces, hermanos, por eso bien dice el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que, hermano, usted está morando el Espíritu Santo. Y Dios Padre y el Señor Jesucristo mora en usted. Y también su hermano que está al costado. Y también otro hermano que está delante. Y otra hermana también. Y otros que también están en otros lugares hoy día celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Tiene morando el Espíritu Santo, hermanos. Es una gran verdad. Eso significa bautizar. Bautizar significa poner en una relación con o sumergir. Es como que en ese momento, cuando uno se convierte, somos sumergidos en el cuerpo de ¿quién? En el cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esa es la realidad, hermanos. Pero, hermanos, ese mismo día, unas horas después, pasa algo más. Estos 120 les dije lo que podían representar. Los primeros 120, ahora bautizados por el Espíritu Santo, representaban el primer pan, la primera fogaza. Pero, hermanos, después pasó algo. El apóstol Pedro, ahora estaba ya bautizado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿También estaba lleno del Espíritu Santo o no? Sí. ¿Y qué hace? Entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué hace el apóstol Pedro? ¿Se pone a saltar? ¿Hace un teatro? ¿Hace un mimo? ¿Es irreverente? ¿Habla cualquier fábula? ¿Cualquier genealogía? No. Oíd mis palabras. Alzó la voz. Pedro el apóstol, lleno del Espíritu Santo, predica, hermanos. Y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hermanos, él se remonta a lo que dijo el profeta Joel. ¿Dónde está el profeta Joel, hermanos, niños? El Antiguo Testamento, profeta Joel, antes de Amós. ¿Y qué dice? Y en los postreros días, dice Dios, eso había escrito Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí está, hermanos. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento lo que iba a pasar. Y esa fiesta que el Señor dispuso en Levítico 23 ya apuntaba a lo que iba a pasar. Sí, hermanos, la conexión entre la resurrección de Cristo, porque Él vive, necesariamente después iba a traer, ¿qué cosa? El Espíritu Santo a morar en los creyentes. Hermanos, entonces la gente celebraba en el Antiguo Testamento las sombras. Celebraba, mataba el Cordero de la Pascua,
Celebraba la fiesta de los panes sin levadura. El sacerdote presentaba la gavilla. Después esperaban 49 días, ¿verdad? Celebraban las ofrendas, los 2 panes. Hermanos, pero llegó el día, llegó el año en el cual el Señor fue sacrificado, nuestra Pascua. Fue el año en el cual resucitó, la fiesta de las primicias. Y fue el año en el cual el Espíritu Santo iba a descender e iba a morar en los creyentes, la fiesta de Pentecostés. ¿Entendieron, hermanos? ¿Están entendiendo un poquito más? ¿Lo tienen un poco más claros? Ya el profeta de Joel había dicho, en los postreros días. ¿Cuáles postreros días, hermanos? ¿Que empezó cuándo? En el Pentecostés. Los postreros días, dice Dios, ¿qué va a hacer? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¡Wow, hermanos! Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hermanos, ¿por qué podemos hablar nosotros lo que está en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque tenemos el Santo Espíritu de Dios morando en nosotros. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. No son profecías nuevas, hermanos. No es que ahora vamos a inventarnos, vamos a soñar y vamos a empezar a hablar de algo nuevo, de una revelación entre comillas. No, hermanos, de ninguna manera. Hermanos, ahora nosotros hablamos, ¿qué cosa? Conforme a la verdad. En un sentido somos profetas, claro que sí. Pero nueva profecía, no. ¿Qué cosa entonces profetizamos? Lo que está en las Escrituras. Pues toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, hermanos, el Señor había prometido, aquí Pedro lo dice, Joel lo había dicho, el Espíritu Santo iba a descender, iba a morar en los creyentes. Versículo 22, varones israelitas, sigue diciendo el apóstol Pedro, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios ante vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Hermanos, ahora Pedro está hablando del precioso Jesús, Jesús Nazareno. Aquí ustedes rechazaron, que vivió en Nazaret, creció en Nazaret, el carpintero, ustedes lo rechazaron, pero él, varón, aprobado por Dios. Versículo 30, a este, o sea, a Jesús, al Señor Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está diciendo, mira, esto no se le escapó a Dios. Dios lo puso ahí. Dios lo determinó en su decreto eterno desde antes de la fundación del mundo. El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. No es una sorpresa, no que fue un accidente, de ninguna manera. Dios lo había determinado, lo había decretado, lo había establecido. Lo había determinado, hermanos. No es que les dio permiso a las personas para que lo crucificaran. No, Él lo había decretado sin haber pecado en Él, como venimos aprendiendo. Pero dice, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Ustedes que estaban escuchando, los que estaban escuchando ahí, ustedes lo prendieron, lo atraparon y lo mataron por manos de inicuos, lo crucificaron. La Pascua, hermanos, ¿verdad? Versículo 24. A cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. La fiesta de las primicias. Un domingo. Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Dios lo resucitó, hermanos. Y Cristo vive. Ahora está con un cuerpo de gloria. Ya no un cuerpo como que Él tuvo en su estado de humillación. Ahora su cuerpo es un cuerpo glorificado. El primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Y así resucitaremos, hermanos, en un cuerpo en semejanza a la gloria suya. Y luego Él sigue predicando, hermanos. Sigue predicando. Y luego dice, porque David dice de Él, veía al Señor siempre delante de mí. Llegamos al versículo 29 y dice, varones hermanos, ¿se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado? ¿Y por qué dice esto, hermanos? Porque ciertamente el rey David había dicho, no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero cuando David dijo eso, ¿lo decía de sí mismo? No, porque su cuerpo vio corrupción. Sí, se pudrió. Por eso Pedro dice aquí, varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David que murió?
y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Cómo podemos decir de él que su cuerpo no vio corrupción? ¿Se dan cuenta, hermanos, que eso no es de David? Por eso en el 30 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, hijo de David, ¿recuerdan? De la descendencia de David, para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El cuerpo de nuestro Señor no se corrompió, no se pudrió, no se gusanó. De ninguna manera. Su cuerpo no vio corrupción, hermano, su cuerpo sin pecado. De ninguna manera. Y luego está diciendo lo que habló David. ¿Hablaba de quién? De Cristo. Y Él resucitó en esa fiesta que ustedes seguramente, felizmente, estaban celebrando, la fiesta de la primicia, la gavilla, el sacerdote venciendo. Ahí resucitó Jesucristo. Ustedes no lo vieron. Ustedes no le dieron la gloria. Ustedes no creyeron. Ustedes lo están rechazando. Y luego el apóstol Pedro sigue diciendo: viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aleluya, hermanos. Precioso Salvador. A este Jesús resucitó Dios. Fiesta de la gavilla, fiesta de las primicias, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él está diciendo: somos testigos. Somos testigos nosotros, sus apóstoles. 33. Así que, ¿qué pasó, hermanos? No dice eso nada más Pedro, dice: exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está diciendo, el apóstol Pedro está diciendo: sí, Él murió, Jesús Nazareno murió, resucitó, fue ascendido por el Padre. Pero nosotros hemos recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermanos, ¿entienden? Y sigue hablando. En el versículo 36, Hechos 2, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo no solamente es Salvador, sino Él es Señor. Hermanos, Él es Señor. Y es Señor de cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Es tu Señor, amigo, amiga? Niño, niña, ¿es tu Señor? ¿Es tu Cristo? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Redentor? ¿Vives porque Él vive? ¿Piensas en Él? ¿Meditas en Él? ¿Le amas a Él? Pedro está predicando, está diciendo: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha exaltado. Ya no está con un cuerpo de humillación, ya está en un cuerpo de gloria a la diestra del Padre. Él es Señor, tiene su reino, el reino de Cristo. Sí, hermanos, Él está reinando en nosotros los creyentes, nos gobierna, nos dirige, nos guía, mora en nosotros, su Santo Espíritu. Por medio de su Santo Espíritu mora nuestro Cristo en nosotros y nuestro Dios mora en nosotros. El bautismo del Espíritu Santo. Y lo que tiene un creyente, lo tiene otro creyente, aquí, allá, y en todas partes, los recónditos del mundo, de todas las edades, ancianos, niños, jóvenes, hombres, mujeres, gringos, blancos, negros, mestizos, todos, el cuerpo de Cristo, bautizado por el Espíritu Santo. Y hermanos, ¿qué es eso? ¿No ven ustedes el pan que se presentaba, hermanos? ¿Se dan cuenta? Puras moléculas, partículas de harina, de trigo, amalgamadas con levadura, se presentaba en esa fiesta de Pentecostés. Hermanos, si somos todos los creyentes, somos como ese pan, como ese pan grande. ¿Se dan cuenta, hermanos? Seguimos, hermanos. ¿Qué pasa con estas personas que escucharon ahí? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué puedes hacer, amigo, amiga, si no tienes a Cristo? ¿Qué haremos? Lo rechazas, estás aborreciendo a aquel que te sostiene allí, aquel que te mantiene aún vivo, aquel que te da la fuerza, te da de comer, te da el aire que respiras, te da todas las bendiciones en esta tierra. Oh, no puedes hacer eso, no lo rechaces. Estos hombres se compungieron de corazón, dijeron a Pedro
Y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepiéntanse, crean en Cristo, confíen en Cristo, en su obra. Todo lo que les dijo: murió, ustedes lo crucificaron, sí, resucitó, sí, envió su Espíritu Santo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ustedes se convierten, el Espíritu Santo ahora viene a morar en ustedes inmediatamente. No van a esperar a otro Pentecostés, no van a esperar al siguiente año, no van a esperar una nueva experiencia, no, inmediatamente. Y luego le dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Ahí estamos toditos, todos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para todos aquellos a quien Dios llama. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El mundo es así, miren esta declaración: sed salvos de esta perversa generación. ¿Acaso no estamos en esos tiempos? ¿Acaso la generación de estos días no es así? Contraria a la ley de Dios, contraria a Dios, contrario a Cristo, contrario a sus mandamientos. Pedro les dice: sed salvos de esta perversa generación pervertida. Pero sálvense, tienen un camino, tienen un único camino, la única verdad, ahí está, es Cristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo para que te guíe, para que te consuele, para que te guíe a toda verdad, para que te lleve ahora sí a glorificar a Cristo, para que ahora sí seas uno con el otro, hermano, para que seas uno con Cristo. Ahora sí. Así que los que recibieron su palabra y creyeron esa palabra y se arrepintieron de verdad y aborrecieron lo que hacían antes y reconocieron que eran pecadores delante de Dios, que habían transgredido su santa ley, que es justa, buena, fueron bautizados. Sí, hermanos, fueron bautizados por el Espíritu Santo, fueron unidos al cuerpo. Ahí ustedes que ven el segundo pan, el segundo grupo de personas que se convirtieron. Ahí están, hermanos. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ciertamente fueron bautizados por el Espíritu Santo, ahora formaban parte del cuerpo de Cristo. Pero también, hermanos, esto lo evidenciaron externamente. ¿Cómo? Bautizándose en agua. Se bautizaron también. ¿Y qué hacían, hermanos? ¿Cristianos carnales? ¡No! Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso, hermanos, yo espero que nos esté dando mayor convicción los pasajes que estamos leyendo en Levítico. Porque nos está mostrando, hermanos, que año tras año, a lo largo de cientos de años, 1400 años, celebrando la fiesta de lo que iba a pasar, la fiesta de lo que iba a pasar, hermanos, su cumplimiento. Espero que la palabra del Señor esté golpeándonos, hermanos, y sea glorificado el Señor en todas estas cosas. Y aquí vemos el segundo pan. ¡Qué precioso! Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermanos. No seremos engañados. Estamos leyendo las clases de las 4 de la tarde. ¿Cómo estamos en un tiempo? Hermanos, está escrito los postreros tiempos. Siempre ha habido engaños. Satanás es el padre de mentira. Están sus huestes. Están sus ministros que se disfrazan como ángeles de luz, dice la palabra, el apóstol Pablo. Sí, hermanos. Obreros fraudulentos, dice el apóstol Pablo. Hay mucho engaño, pero hermanos, nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, Él no va a permitir que apostatemos. No, Él nos guiará a toda verdad. Él nos hará glorificar a Cristo. Sí, perseveraremos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, hermanos, ahí está. Su iglesia ahora sería depositaria del Espíritu Santo. Las primicias de su iglesia ahora con el Espíritu Santo está tipificada, hermanos, por esos 2 panes. ¿Ven esos 2 grupos? Los 120. ¿Ven este otro grupo? Los 3,000. ¿Qué día? El día de Pentecostés.
¿Cuántos panes se presentaban el día 49º después de la fiesta de la primicia de la gavilla? Aquí están, hermanos. Aquí están. Bendito Señor, hermanos. Qué preciosa es su palabra. Estamos meditando aquel versículo 17 que dice de Levítico 23: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. ¿Recuerdan, hermanos, lo que era ofrenda mecida? Lo mecía el sacerdote para adelante, para atrás, para la derecha, para la izquierda, norte, sur, este, oeste. ¿Qué significa eso? En ese caso, esos panes eran: Señor, te damos gracias también, ciertamente. Te damos gracias porque esto acá es una bendición tuya. Tiene levadura porque los panes que ellos comían eran con levadura o sin levadura. Los panes de la fiesta eran sin levadura, pero los panes que comían en su casa otros días comunes y corrientes, ¿qué día eran? Con levadura. Entonces, esos eran como panes que ellos, de alguna manera, formaban parte de su alimento diario. Entonces ellos le daban la gracia: Señor, estos panes, gracias, los tenemos porque tú nos has dado esa bendición, porque tú nos has dado ese trigo, tú nos has dado fuerzas para cosechar, para sembrar. Todo viene de ti, tú has dado la lluvia, tú has dado el sol. Gracias a ti, Señor. Aquí están los primeros frutos. Y consagramos todo lo que viene en adelante, toda la cosecha de trigo y todas las demás cosechas futuras de otros frutos, para ti. Porque todo lo que tenemos, lo tenemos que poner para tu obra. Y lo que estamos hablando, hermanos, no es, si ustedes lo saben, lo que falsamente muchos predicadores enseñan, ¿no? Den dinero para que el Señor... No, nosotros no creemos en esas cosas. Lo que estamos diciendo es que nuestra vida misma tenemos que dedicarla a Él. Sí, hermanos, nuestra vida misma, en ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante, nuestra vida misma. Si lo que comemos o lo bebemos, lo hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios, hermanos. Lo que vamos a comer dentro de un momento, ¿para qué que sea? Para que alimente nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para que actuemos y obremos para la gloria de Dios, hermanos. Eso es, hermanos, lo que ellos también manifestaban aquí, esta gente, estas personas. Ciertamente era un mandamiento a la ley ceremonial. Y eran unas sombras. Claro que sí, ya les explicamos el cumplimiento. Eran unas sombras, hermanos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo esperaría esa fiesta la venida del Señor? ¿Cómo esperarían todas estas fiestas la venida del Señor? Año tras año, celebraban las cosas, las sombras, las figuras, pero llegado el momento, Cristo vino, resucitó, y de ahí, después de 49 días, la fiesta del Pentecostés, en donde esa realidad, esos 2 panes, se hicieron en las personas. Y de ahí para adelante, todas estas sombras dejaron de ser. O mejor dicho, desde la muerte de Cristo, todas esas cosas dejaron de ser. ¿Tenía que celebrarse esto? Claro que sí, para el último cumplimiento. Sí, hermanos. Ahora, ¿por qué con levadura? Ya les expliqué, ellos comían con levadura. Pero entendamos algo, hermano, también. En un sentido muy práctico. Hemos estudiado esto las semanas pasadas, en las prédicas. La levadura no representa el pecado. La levadura de malicia, maldad, la levadura de la hipocresía, la levadura herodiana, ¿verdad? La levadura de los fariseos, la levadura en la iglesia nos muestra el pecado. Pero hermanos, estos panes eran con levadura, porque la iglesia tiene que, aún los cristianos tenemos levadura en nosotros mismos. Pero por lo que hemos aprendido la semana pasada, estamos llamando a ¿qué? A dejar esa levadura, a mortificar nuestros pecados. Sí, hermanos, pero hay un tema importante que no quiero dejar de pasar, porque es importante. Ciertamente la siguiente semana, Dios mediante, vamos a concluir con esta predicación de esta fiesta de Pentecostés. Ya hemos hablado lo principal, pero aún estamos en Levítico 23:17 y tenemos que llegar hasta el 21:22 y no lo podemos hacer ahora, lo vamos a hacer la siguiente semana. Pero sí quiero darles esto de aquí importante, hermanos. Que esta fiesta de Pentecostés, esa fiesta de Pentecostés estaba entrelazada también, hermanos, era una conmemoración también, ¿saben de qué? De la entrega de la ley en el Sinaí. Es tremendo, hermanos. Esto es precioso, muy precioso, hermanos. Esto es tremendo. ¿Por qué, hermanos? En Éxodo 19, no vayan ahí porque no quiero que se pierdan. La prédica, ustedes saben, se está grabando. En el primer versículo dice:
En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Salieron el día 1 del mes de Abib, pero en el mes tercero, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Qué interesante, hermano. En el mes tercero. Hermano, el mes primero, el mes de Abib, tenía 30 días. El mes segundo tenía 29 días. Y hermanos, ¿cuánto es 30 más 29? 59. Grábense en la mente, 59. Vamos a ir a Éxodo 19, 16 al 20. No vayan ahí, si no le estoy diciendo que yo estoy yendo ahí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, ya estamos en el mes tercero, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y en el Éxodo 20, ¿qué vemos? La entrega de la ley, ¿sí o no? Ya contamos 59 días. Acá dice al tercer día del tercer mes, el mes de Sivan. 59 más 3, 62. Grábense ahí, 62. Si nosotros nos vamos, hermanos, ahora a ver el establecimiento de las fiestas. Éxodo 12, ahí dice, el Señor dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. En el día 10 de este mes se tomaba el cordero para la Pascua. El primer mes, mes de Abib, el día 10 se tomaba el cordero para la Pascua. El día 14 se sacrificaba. El día 15, la fiesta de los panes de levadura. El día 16, la fiesta de la gavilla. Después de 49 días, Pentecostés. ¿Qué día llegamos? Al día 65. La ley fue entregada alrededor del día 60, 62. Pero Pentecostés se celebraba el día 65, que era también una conmemoración de la entrega de la ley. Pero hermano, aquí está lo precioso. ¿Cómo les entregó Dios la ley? En tablas de piedra. ¿Cómo entrega el Señor su ley a los creyentes, hermano? Las escriba en nuestra mente y en nuestros corazones. Y en Pentecostés fue eso lo que pasó. Y entonces, hermano, tú que aborrecías la ley de Dios antes que el Señor te convirtiera, cuando el Señor te convirtió y te salvó, y el Espíritu Santo te bautizó, ahora su ley viene a morar a ti, a vivir en tu corazón. Está escrita en tu mente y en tu corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¡Qué precioso! Aquella vez, hermanos, aquella vez, en Éxodo 19, al tercer día, ese mes de Sivan, día 62, desde que salieron de Egipto, vinieron truenos, relámpagos, espesas nubes sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Ven? Sonido, fuego. Estruendo, fuego. Sonido de bocina, fuego. Y el humo subía como el humo del horno, y todo el monte se estremecía de gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y conocemos el relato de Éxodo 20 para adelante, la entrega de la ley escrita. Pero ahora, hermanos, en Pentecostés, cuando fuimos Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como aquellos días estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, lo que se experimentó ahí en el Sinaí, asentándose sobre cada uno de ellos. En aquella vez la ley en piedras, pero aquí, hermanos, ahora la ley en el corazón de los creyentes convertidos. Preciosa obra del Señor, hermanos. Ahí se cumplió lo que el profeta Jeremías decía en Jeremías 31, hermano. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Ahí está, Éxodo 19, 20 en adelante.
El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuándo es? Después de aquellos días. Pasaron 100 años, 200 años, 300 años, 1400 años más o menos, llegó Pentecostés. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Hermano, ¿no es algo precioso? Que ahora la tienes en tu corazón y puedes decir, como decía el rey David, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuando estamos en el mundo, eran gravosa la ley de Dios. Nos escondíamos, ¿verdad? O decíamos, cuánto amo tu ley, tus mandamientos, Dios. De ninguna manera. Ahí está, hermanos, el cumplimiento. Y bien, Hebreos 10 dice también la reminiscencia de Jeremías. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, Pascua, se ha sentado a la diestra de Dios después de las primicias. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, y nos da testigo a lo mismo el Espíritu Santo, Pentecostés, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que, hermanos, está dando reafirmación, nos está reafirmando en nuestros corazones, hermanos, que no podemos vivir en el pecado, que tenemos que mortificar nuestros pecados, que Dios nos llamó para ser un pueblo santo, celoso de buenas obras, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se trae abajo toda esa falsedad y herética doctrina del cristiano carnal, por ningún lado, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor sea bendiciendo su palabra. El día de hoy hemos leído Levítico 23:17 hasta Levítico 23:17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. La siguiente semana, hermanos, vamos a continuar con lo que resta de Levítico 23:17 en adelante. Y vamos a ver una implicación más de lo que significa el Espíritu Santo, de lo que también implica el hecho que viva en nosotros, porque eso es importantísimo. El mismo hecho que el Espíritu Santo mora en nosotros es unas arras de nuestra herencia, es unas arras, y eso vamos a explicar. El Señor les bendiga, hermanos, vamos a orar.